Buenas tardes, distinguidos integrantes de este panel, queridas amigas, amigos, público en general que nos acompaña. Me da muchísima alegría darles la bienvenida a esta mesa de diálogo denominada Los futuros de la militarización en México, en el marco de nuestra querida Feria Internacional del Libro de Guadalajara como parte del programa de FIL Pensamiento. Este espacio de reflexión es organizado conjuntamente por el Colegio Nacional y el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, el cual me honro en dirigir. Es un gusto recibir el día de hoy a 4 grandes personalidades, agudos conocedores, especialistas y críticos de los temas que nos dan cita en este diálogo, y a quienes les doy la más cordial y calurosa de las bienvenidas. Querido doctor José Ramón Cosío, bienvenido, doctor, es un honor tenerlo con nosotros esta tarde. Un fuerte aplauso para el ministro. También me complace darle la bienvenida a una querida amiga y una gran especialista muy joven de nuestro país, querida Daira Arana. Es un lujo tenerte aquí con nosotros esta tarde, bienvenida. Saludo también con muchísimo cariño al doctor Marcos Pablo Moloesnik, profesor reconocido de nuestra Universidad de Guadalajara, semillero de talento en la materia que hoy nos convoca. Doctor Marcos Pablo, bienvenido. Es un gusto y un honor contar con su presencia. Y finalmente, le agradezco muchísimo también por su presencia y por el favor que nos concede con su participación a una gran comunicadora de Tapatía, además de los medios universitarios, nuestra querida amiga Sonia Serrano, quien hoy moderará este panel. Les agradezco a todos ustedes muchísimo por su participación y el entusiasmo que nos han manifestado desde el primer momento en el que les extendimos la invitación, y muchas gracias por su presencia. Decirles brevemente, esta mesa de diálogo surge como inspiración del libro homónimo Los futuros de la militarización en México, autoría del reconocido jurista y gran amigo de esta feria, doctor José Ramón Cosío Díaz, en el cual nos invita a reflexionar en torno a la militarización en nuestro país, no solo como una respuesta a los problemas inmediatos que vivimos en materia de seguridad, sino también como un desafío que requiere soluciones y un riguroso trabajo estructural. En esta mesa escucharemos a voces expertas y comprometidas que nos ayudarán a entender y desentrañar las complejidades de este tema. Celebro muchísimo el trabajo colaborativo con el Colegio Nacional. La verdad es que ha sido una gran experiencia colaborar para hacer posible este foro. Saludo también a nuestro amigo Alejandro Cruz Atienza, quien lo ha hecho posible. Alejandro, un gusto saludarte aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por tu colaboración. Y antes de cederle la palabra a nuestra moderadora Sonia Serrano, solo a manera de reflexión personal o quizás inicial, en momentos de incertidumbre tenemos una gran responsabilidad como ciudadanos al imaginar los futuros que nos aguardan para, a través de la razón y el compromiso colectivo, construir desde la trinchera que a cada quien nos corresponda el futuro que queremos y que merecemos. Sin más preámbulo, reitero nuestro agradecimiento a todas y todos ustedes por su presencia y cedo la palabra a Sonia Serrano para moderar este panel. Muchas gracias, Omar. Sí se escucha bien, ¿verdad? Gracias y bueno, gracias a nuestros invitados de este día. Voy a tratar de ser muy breve porque venimos a escucharlos ustedes. Esto es una reflexión a partir de un tema que pues está muy latente en este momento en nuestro país, que es la asignación de tareas que normalmente son para los civiles a nuestras fuerzas armadas y que nace a partir de este texto del ministro en retiro, José Ramón Cosío, acerca de la inserción de las Fuerzas Armadas en la sociedad fuera de procesos de guerra y lo que podemos esperar hacia el futuro. Él parte prácticamente desde la definición de las tareas de las Fuerzas Armadas en la Constitución del 17 hasta cerrar con una reflexión muy importante de la diferencia que hay entre militarización y militarismo y que pues es este camino y estas dudas de si podemos llegar a este último concepto. Espero no estarles contando demasiado del texto y que lo compren allá afuera, que está por cierto a la venta.
y que nos lleva a saber si debemos estar preocupados o no acerca de lo que está ocurriendo con las fuerzas militares. Ya los habían presentado, está con nosotros José Ramón Cosío, abogado, su principal línea de investigación es el derecho constitucional, es autor de más de 35 libros. Está también con nosotros Daira Arana Aguilar, candidata a doctora de Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, Fellow del Centro de Estudios México-Estados Unidos, de la Escuela de Política Global y Estratégica, y está con nosotros Marcos Pablo Moloevsky-Gruer, es profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, pertenece al SNI nivel 3 del CONACYT. Así que antes de empezamos primero con José Ramón Cosío, que nos va a compartir esta reflexión, esta revisión que él hace acerca del futuro que espera con la participación de los militares en distintas actividades. Adelante. Primero que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Segundo, a la Universidad de Guadalajara. Yo soy doctor honoris causa por esta universidad y siempre me he sentido muy vinculado a esta universidad, a muchos colegas que están aquí. Gracias por acompañarnos, no los voy a mencionar, pues se va el tiempo en esto. En segundo lugar, gracias maestra por la presentación, a Sonia y desde luego a los compañeros de la mesa, a Daira y a Marcos Pablo. También quiero agradecer a Alejandro Cruz porque este libro en su origen apareció publicado en una serie que lleva el Colegio de México. Vicente Ugalde y yo coordinamos un libro que se llamaba Los Futuros, es decir, qué cosas que están pasando hoy en el mundo, en México, y que estamos decidiendo hoy van a tener una afectación profunda sobre las generaciones futuras. Este era el objeto del libro y ese capítulo que yo escribí, gracias a la autorización de Silvia Yorguli del Colegio de México, a todo el trabajo que hizo Alejandro Cruz, puedo trasladarse a este opúsculo. La idea, creo que lo ha dicho muy bien Sonia, es una idea muy básica. ¿Qué ha estado pasando con la militarización en México? Prácticamente desde los años 60, el ejército sobre todo, pero también la Marina Armada de México empezaron a tomar un conjunto de decisiones, empezaron a participar en algunas cosas que en su momento fueron muy reconocidas y fueron vistas con mucho elogio, y yo creo que es correcto, como el Plan Defensa Nacional 3, el muy conocido DN3, para ayudar a las poblaciones en riesgo. También empezaron a colaborar en operaciones de apoyo, y después esto se fue descentralizando, esto se fue extendiendo hasta llegar a una situación como la actual, que me parece tiene características muy preocupantes. Y lo que yo trato de hacer en el libro, y Sonia lo llevó ahí al punto central, es entender que la militarización ha sido un proceso cuantitativo, ha sido un proceso donde a las Fuerzas Armadas, Ejército y Armada, se les han ido asignando un número creciente de funciones, desde aquellas viejas tareas del DN3, después a repartir libros, después a destruir plantíos, sobre todo de marihuana en ese momento, hasta una situación como la actual, donde tienen a su cargo la administración de aeropuertos, la construcción de vías de ferrocarril, y una gran cantidad de cambios. Creo que en el sexenio del presidente López Obrador hay un cambio sustantivo. ¿Por qué razón? Porque se hizo una primera modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública, el artículo relativo a la Secretaría de la Defensa, en donde se estableció que la Secretaría o los soldados adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional pueden realizar cualquier tarea que les asigne el presidente de la República. Esto es un cambio sustancial, esto es un cambio central que no habíamos tenido. Y en la última reforma constitucional, en la del artículo 129, seguramente Daira y Marcos Pablo lo comentarán, se hizo un cambio que me parece es increíblemente complejo. Todos creímos que todo el problema estaba en si la Guardia Nacional iba o no y en qué condiciones iba a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero hubo un cambio en el artículo 129 que muy pocas personas advirtieron. El anterior artículo 129 decía
casi textualmente: en tiempos de paz, los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden hacer otra función que la que tenga exacta conexión con la disciplina militar, exacta conexión. Como decía Omar, este es un tema delicado, porque ya hay una expansión en el nuevo texto. ¿Qué dice el nuevo texto? Dice: en tiempos de paz, los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden realizar más funciones que las que le asigne la Constitución y las leyes. De forma tal que el Congreso ya perdió ese sentido material, con todas las dificultades que ustedes quieran, sobre la disciplina militar, y se abrió un concepto donde el Ejército y la Armada pueden realizar cualquier tarea que esté establecida en las leyes. ¿Y qué quiere decir cualquier tarea? Pues eso, cualquier tarea. Y se presenta una situación adicional. Esta situación es la siguiente: cuando se está en una situación de guerra, es bastante evidente que los miembros de las Fuerzas Armadas no tienen por qué cumplir con las funciones de transparencia, no tienen por qué otorgar como información pública gubernamental sus planes de batalla, sus depósitos, sus condiciones logísticas, etc. Pero ¿qué acontece cuando las Fuerzas Armadas están participando indiscriminadamente en condiciones civiles? ¿Se aplican las reglas civiles a las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Armadas modifican y ajustan las reglas militares, civiles? Y creo que esto es lo que está pasando. Si uno preguntara en tiempos de paz o en tiempos de guerra: oiga, ¿qué aviones tenemos? ¿Cuánto cuestan? ¿Dónde están los depósitos? ¿Qué planes estratégicos hay frente a una posible invasión? Pues la respuesta es: no le voy a contestar eso porque es seguridad nacional. Pero ¿qué pasa cuando en tiempos de paz uno pregunta cuál es el precio de la varilla, del acero, del concreto, cuáles son los contratistas? Y la respuesta es: no le puedo informar porque eso es seguridad nacional. ¿Y por qué es seguridad nacional? Yo no veo cuál sea la diferencia entre construir una carretera o un libramiento o un puente en tiempos civiles, salvo que se diga es seguridad nacional porque el Ejército lo está realizando. No sé si me explico, pero es una forma autorreferente en las condiciones que me parece afecta mucho. Y este aumento cuantitativo, una función más otra, más y otra, más otra, me parece que puede producir, y esta es la segunda parte de la reflexión, aquello que analizaba muy bien Hegel y después con él los marxistas, en el sentido de que un conjunto de cambios de carácter cuantitativo, un aumento de cantidades, puede llevar a una transformación cualitativa. Y entonces pienso yo que esto nos puede llevar a una condición ya no de la militarización, sino del militarismo. Y entendido el militarismo como una cultura en la que priman, en la que dan sentido, en la que dan fuerza los valores militares. Los valores militares son muy importantes, son personas que están dispuestas a dar la vida por todos nosotros en condiciones de guerra, pero que en tiempos de paz es muy complicado que sean esos valores, los valores de guerra, los que se impongan sobre nosotros. Seguramente, y con esto voy terminando, conocen ustedes una importantísima autora inglesa, Mary Beard, que escribe sobre Roma, el imperio, las mujeres, la risa, el arte, una gran cantidad de cosas. Y tiene un libro sobre un manifiesto feminista que es buenísimo. Pero hay una entrevista un poco antigua que hizo en Letras Libres. Y en Letras Libres dijo una frase que es bastante críptica. Y la frase es: cuando los romanos pensaban que hacían civilización, romanos de Roma antigua, no romanos de la ciudad presente, romanos de la historia antigua, pensaban que hacían civilización era a costa de las mujeres. Y esta me pareció una frase tan interesante que por eso yo leí una parte muy importante de la obra de Mary Beard. Y creo que lo que ella está diciendo es que cuando se presentan estas condiciones de militarismo como resultado de la militarización, lo que se imponen son estos valores de la hombría y se subordinan a las mujeres para que sean, lo digo con el mayor respeto, estoy haciendo un eco histórico, no estoy sosteniendo una posición personal, desde luego, porque nunca la pude sostener, están pensando que son proveedoras de hijos para los frentes de batalla, proveedoras para la guerra, proveedoras para los alimentos y para los cuidados de los hombres que están en guerra.
Creo que la acumulación de elementos de la militarización, cuantitativamente, puede terminar, y esto sí es altamente preocupante, en una sociedad de carácter militarista, donde se nos obliga a todos a subordinarnos a los valores del militarismo, de quienes en su narrativa, que no es necesariamente la narrativa de todos, están preocupados, construyendo la seguridad nacional, la defensa de la paz. Creo que esto es un elemento para mí central, y termino por donde empecé ahora sí. Por esto el libro que se publica ahora se llama Los futuros de la militarización. Es decir, ¿qué les vamos a dejar? Por eso es el libro, la idea de futuro, a las generaciones presentes, mucho más jóvenes, quienes hicimos ese libro, a las generaciones que están por venir, en términos no solo de pensiones, no solo de cambio climático, no solo de todos estos temas que están más o menos bien identificados, aunque no resueltos, sino también en términos de una militarización que puede desembocar en un militarismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a escuchar ahora otra visión desde un especialista en Derechos Humanos y Fuerzas Armadas. Gracias a Daira Arana. Muchísimas gracias, Sonia, por la presentación. Gracias al ministro por permitirnos estar aquí con usted presentando parte de este texto, al Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, a Omar por la invitación, y a todos y todas los que hicieron posible este evento. Tenía planeada una intervención, pero voy a cambiarla porque hace no menos de 40 minutos leí lo siguiente. Al clasificar a especies endémicas en peligro de extinción, entre ellas al jaguar, el tapir y el venado, como peligrosas para mantener los indicadores de seguridad y eficiencia del Tren Maya, la Secretaría de la Defensa Nacional y Tren Maya SADCB contrataron el servicio de manejo de fauna nociva para la operación ferroviaria de Tren Maya, con el objetivo de ahuyentarlas, capturarlas, removerlas de las cercanías del tren e incluso sacrificarlas. El titular de El Universal es: Tren Maya combate, ojo la palabra, Tren Maya combate a jaguares y venados como fauna nociva, paga por ahuyentarlos o sacrificarlos. Cuando estamos discutiendo, conversando sobre justamente los futuros de la militarización, podríamos centrarnos muchísimo tiempo en los aspectos que tienen que ver con la seguridad pública, que es lo que hemos visto más a lo largo de muchísimos años y que ya hay muchas investigaciones muy serias, científicas, hay reflexiones muy importantes que nos dicen qué efectos tiene la militarización en la vida de las y los mexicanos y en la vida de cualquier persona. Desde una dimensión bélica muy tradicional, podemos ver en las noticias los efectos que tiene la militarización en la vida de las personas. Las guerras no son un juego, las guerras cuestan vidas y muchas veces vidas de personas que no participan directamente en las hostilidades. Actualmente vemos que en los conflictos armados las personas que más sufren no son los soldados que están en la línea de frente, sino son las personas civiles, sobre todo mujeres, niñas y niños. ¿Y qué nos haría pensar que trasladar esas dinámicas de la guerra a cuestiones al interior de los estados como la seguridad pública nos traería paz y nos traería seguridad? ¿Por qué pensaríamos que esto sería así? La militarización en México ha evolucionado de tal forma, como bien lo dice el ministro Cosío, no solamente en términos cuantitativos. Cada vez más las Fuerzas Armadas hacen un montón de tareas, sino también en términos cualitativos. Desde la seguridad pública, nuestras policías, desde las municipales hasta las estatales, se han transformado en instituciones muy similares a las instituciones militares. No solamente en aquellos aspectos positivos que podríamos decir, como la disciplina, la lealtad, cuestiones que tienen que ver con la reducción de la corrupción, si es que eso realmente existiera, sino que también se han vuelto más letales.
La intervención de las instituciones de seguridad que se han militarizado cada vez más en este país han dejado consigo un aumento en la privación de la vida arbitrariamente de la ciudadanía en este país. Han aumentado la probabilidad de las mujeres detenidas a ser violentadas sexualmente, han aumentado la probabilidad de que cualquier persona que sea detenida sea castigada a partir de actos de tortura o crueles, inhumanos o degradantes. Estamos ante un momento donde parece que no hay retorno, porque justamente nuestra máxima ley, la Constitución, se ha modificado en tal sentido que se permite a las instituciones militares participar plenamente en estas tareas. Y además esto ha conllevado una transformación también de las propias instituciones militares. Ya Marcos Pablo creo que nos abordará con mucho detalle de qué van esas transformaciones, pero hay algunas positivas. En mi investigación he encontrado entrevistas donde el personal militar me refiere que ahora que ha tenido más contacto con el personal civil es más consciente, por ejemplo, de la relevancia de respetar los horarios laborales, de no trabajar 24/7, sino respetar un horario de 8 horas. ¿Quién diría eso, no? Pero también han sido causa en las múltiples intervenciones que tienen actualmente en la vida pública de un aumento de las jornadas laborales de quienes participan en estas obras, de una falta de pagos adecuados y un largo etcétera. Tenemos siempre dos caras de la moneda, ¿cierto? Y regresando a lo que les leía sobre esta nota, ¿no? ¿Qué sucede cuando todo lo vemos con los ojos de la seguridad nacional? ¿Qué sucede cuando todo lo vemos con los ojos del peligro, de la amenaza? Estamos ante un momento donde si todo aquello que no corresponde a los objetivos centrales de las actividades que realizan actualmente nuestras instituciones de defensa nacional, pero que también son nuestras principales empresas paraestatales, pues les pone en riesgo y por lo tanto se puede combatir todo aquello que esté en contra de ellos. Puede ser desde aquellas personas que en la intervención de los territorios de estas grandes obras como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico se oponen al cambio o la configuración de sus territorios, sobre todo las poblaciones indígenas, o puede ser los animales que están en peligro de extinción, poniendo en peligro los ecosistemas de nuestro país. Todo en favor o en pro de algo que nos han dicho, el desarrollo de la nación. Nuestras Fuerzas Armadas ahora son el principal promotor del desarrollo nacional. ¿Y qué significa esto para todas y todos nosotros? ¿Significa esto que nos estamos quedando acaso sin una institución militar tradicional que ante las amenazas de un presidente en el norte, en nuestra frontera norte, que insiste en intervenir militarmente a nuestro país para combatir grupos criminales, no vamos a tener quien lo haga porque están administrando empresas, están haciendo labores de policía que deberán de hacer las policías municipales, están concentradas en entrega de apoyos sociales, en un montón de tareas que no les corresponden? ¿Qué significa? ¿O significa que estamos transformando a nuestras Fuerzas Armadas en la institución burocrática que realmente necesitaría el país? Creo que estamos ante un momento en donde hay muchas más preguntas que respuestas, pero diría que los futuros de la militarización, atendiendo a las tendencias históricas de este fenómeno, no solo en México, sino en América Latina, sino en el mundo, nos dicen que se vienen tiempos difíciles. Y tiempos difíciles sobre todo para aquellas poblaciones que históricamente hemos sido vulneradas por el Estado y el orden, no solamente legal, sino también el orden social que se ha querido imponer. Quisiera terminar mi intervención justamente de la misma manera en la que la hizo el ministro Cosío, reflexionando sobre los efectos que tiene tanto la militarización como el militarismo en la vida, específicamente de las mujeres, de las niñas y los niños. Hay otra autora que se llama Cynthia Enloe, la recomiendo muchísimo, además es una internacionalista, yo estudié Relaciones Internacionales y por eso me apasionan la literatura en ese ámbito, y ella estudia justamente el fenómeno de la militarización a nivel global, y lo que observa es que desde Afganistán hasta Estados Unidos, hasta China, hasta cualquier país de África, los efectos de la intervención directa, constante y combativa de las Fuerzas Armadas en la vida de las personas, sobre todo de las mujeres, son negativos.
Hay muchísimos estudios que ya nos han dicho, entre más se aumente el gasto de los estados en lo militar, sea lo que sea que haga lo militar, se reduce la posibilidad de desarrollo económico, incluso cuando éstas participan en estas tareas que nuestras Fuerzas Armadas actualmente realizan. ¿Qué efectos va a tener esto para la vida de niñas y niños que en el futuro estén ante una situación donde esté cada vez más normalizado hablar de combatir a la naturaleza o de enfrentarnos a un enemigo, quién sabe cuál sea este, desde un enemigo discursivo hasta un enemigo real, de carne y hueso, pues? Para cerrar ahora sí, en términos del militarismo y hablando de esto desde una dimensión cultural, yo les diría que no veamos esto ajeno, como si fuera algo que ya nos fuera a pasar, porque ya nos pasa. ¿Cuántas de nosotros aquí no hemos hablado justamente de combatir, de que estamos en nuestra peor batalla, de que somos los soldados más fuertes y haciendo referencias y apologías a cuestiones militares? Esa dimensión la tenemos muy presente y los mexicanos y las mexicanas la tenemos tan presente que un estudio muy reciente nos dijo que entre mayor sea la confianza de las personas en las Fuerzas Armadas, también hay más confianza en la democracia. ¿Cómo podemos reflexionar ante eso si relacionamos la fortaleza de nuestras instituciones con la fortaleza específica de las instituciones que el día de hoy no solamente tienen poder político, tienen poder económico y tienen las armas? Con eso concluyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daira, y vamos a escuchar ahora a Marcos Pablo Moloesnik. Él es profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, también especialista en temas de derechos humanos. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sin duda, quienes me antecedieron en el uso de la palabra, pues han demostrado con diferentes evidencias de que las Fuerzas Armadas en México, particularmente su principal componente, que es el Ejército, viene sufriendo un proceso de expansión de sus misiones y funciones. Pero esta expansión, en definitiva, los lleva a descuidar su propia naturaleza, su razón de ser. En los países de mayor tradición democrática solamente existen dos categorías de seguridad. La seguridad pública, que en algunas naciones su marco jurídico lo consagra como seguridad ciudadana, y la seguridad nacional. Y las Fuerzas Armadas se enmarcan dentro de un componente de la seguridad nacional, que es una política sectorial que se conoce como defensa nacional. O en México lo conocemos como defensa exterior de la Federación, así está consagrado en la Ley Suprema de la Nación. Y digamos que este proceso de expansión de las misiones y funciones, particularmente del Ejército, ha llevado a descuidar, digamos, los sustantivos, lo principal, su razón de ser, que además hay que decirlo, está también reconocido como una excepción al uso de la fuerza en la arena internacional en virtud del artículo 51 de la Carta de San Francisco. Entonces yo solamente quiero dar dos ejemplos de cómo las Fuerzas Armadas, por dedicarse a tareas que no son de su propia naturaleza, han descuidado las que sí son propias de las Fuerzas Armadas. La primera es un tema que aparentemente ha pasado desapercibido. Cuando un grupo de hackers, autodenominados los guacamayas, logró penetrar en los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional y logró sustraer 6 terabytes de información. Me decía a mí un coronel del Ejército de Estados Unidos que si esa información se imprimiese ocuparía un edificio de 50 pisos. Ha sido la mayor vulneración a la seguridad nacional mexicana en toda nuestra historia política contemporánea. Y sin embargo, al interior de las Fuerzas Armadas está prohibido hablar de este tema, porque un militar que llega a sacar a colación este tema puede ser severamente sancionado. El otro, las declaraciones de hace poco más de 2 años de un general de 4 estrellas, que es el comandante del Comando Norte de los Estados Unidos, que incluye el territorio continental de Estados Unidos y tiene jurisdicción sobre Canadá y México, que dijo abiertamente que Estados Unidos estima que entre el 30 y el 35% del territorio nacional está bajo control de actores no estatales.
Entonces, esto es muy grave porque cuando un militar en activo o en servicio en Estados Unidos lleva a cabo ese tipo de declaraciones es porque fue autorizado por la dimensión política, por la conducción política. Entonces, si no somos capaces de ejercer efectivamente soberanía sobre, vamos a decir, la tercera parte del territorio nacional, entonces nos podemos preguntar cuál es la razón de ser de las Fuerzas Armadas. Y por eso es que el mayor teórico naval vivo que existe en el mundo, que es un pensador naval británico que se llama Geoffrey Teal, recomienda apostar por un nicho de especialidades. Porque, digo, esto es hasta de sentido común, ¿no? Quien mucho abarca, poco aprieta. Esto es, digamos, común. Pero bueno, yo lo que he preparado, esto quiero, digamos, un poco para entrar en materia. Hay que decir que el día 1 de julio del año 2019, el flamante entonces presidente Andrés Manuel López Obrador concedió una entrevista al periódico La Jornada, está por ahí el video, donde él dice textualmente: si por mí fuera, haría desaparecer al ejército y lo transformaría en Guardia Nacional. Pues señores, esto es lo que actualmente está ocurriendo en México. Cualquiera sean las estadísticas que nosotros consultemos, por ejemplo, de Military Balance, del Instituto Internacional de Estudio Estratégico de Londres, o inclusive estadísticas del presupuesto de egresos de la Federación, aproximadamente el 46% del ejército hoy se encuentra destinado a funciones encuadradas en la Guardia Nacional. Es decir, por un lado estamos viviendo un proceso de desmilitarización del ejército, hay como un desdoblamiento del ejército, que es el principal componente por el número de efectivos de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, aproximadamente el 46% ya está destinado a la Guardia Nacional. Inclusive el 97% de la policía militar, que en estricto sentido es el responsable de velar por la disciplina dentro del ejército, ya está destinado, ya forma parte de las filas de la Guardia Nacional. Hay un descontento generalizado entre la oficialidad que ha sido destinada a la Guardia Nacional. Tenemos testimonios de oficiales que dicen: yo no fui formado para desempeñar funciones policiales en el heroico colegio militar. Y entonces hay un proceso, por un lado, de desmilitarización del ejército para pasar a convertirse en una Guardia Nacional, pero al mismo tiempo, de manera paralela, hay que decir que la Guardia Nacional, ya como un componente más de la Secretaría de la Defensa Nacional, trae aparejado una profundización de este proceso de militarización de la seguridad pública de la que han dado cuenta mis colegas. Ahora bien, también yo quiero aclarar que la Guardia Nacional Mexicana, en estricto sentido, constituye una gendarmería nacional, no es una Guardia Nacional, porque, digamos, es una fuerza intermedia que sería una especie como de policía militarizada que marca el techo límite entre la profesión policial y la profesión militar, pero responde a un modelo centralizado y se lo conoce también como paramilitary forces en el mundo anglosajón. Digamos, y fuerzas intermedias en la doctrina por una famosa carta que Napoleón Bonaparte escribió en mayo del año 1806 al entonces rey de Nápoles, donde describe a la Guardia Nacional, que dice que es un cuerpo único en Europa, mitad civil, mitad militar. Y en ese sentido lo que quiero decir es que la gran diferencia con la Guardia Nacional es que la Guardia Nacional, que nace en Estados Unidos, responde al Pacto Federal, es decir, cada uno de los estados de la Unión Americana tiene su Guardia Nacional, y a diferencia del gendarme o del modelo centralizado que es de tiempo completo, que abraza como proyecto de vida la carrera de gendarme, el Guardia Nacional es una persona que su principal actividad no es servir en la Guardia Nacional, sino que sacrifica de manera voluntaria su tiempo libre. Esa es la gran diferencia. Y lo que yo quiero decir es que esto responde digamos, a la doctrina de nación, del principio de nación y pueblo en armas. Y quiero decir que nosotros tuvimos Guardia Nacional en México a lo largo del siglo XIX y que el Benemérito de las Américas fue el que apostó por la Guardia Nacional. Y yo inclusive me atrevería a decir que el más brillante conductor militar en la historia de México no fue un egresado del heroico colegio militar, sino alguien que hizo carrera en la Guardia Nacional, y me refiero al general Ignacio Zaragoza, que, como ustedes bien saben, en la batalla de Puebla logró derrotar a uno de los ejércitos más poderosos de la época, que el ejército francés.
Entonces, en definitiva, ya para no robar más tiempo, hay que tener en cuenta que las Fuerzas Armadas, bueno, está el video, me dicen, del presidente López Obrador, que yo creo que vale la pena, si lo pueden pasar de una vez, yo creo que sería bastante ilustrativo. Dura unos pocos minutos nomás. Si por mí fuera, yo desaparecía al ejército y lo convertía en Guardia Nacional. Bueno, además quiero decirles una cosa, ¿no? Tan se descuidó el tema de la seguridad nacional durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador que se incumplió inclusive con la legislación vigente porque no se publicó a lo largo de los 6 años el programa sectorial de seguridad nacional. No se publicó un programa sectorial de seguridad nacional. Entonces decíamos nosotros que hay como un desdoblamiento del ejército y aproximadamente el 46% hoy ya está integrado o se encuentra destinado a servir en la Guardia Nacional. La casi totalidad, decíamos, de la policía militar ya está sirviendo en la Guardia Nacional. Y bueno, a la luz de todo esto, yo quiero decir que el ejército mexicano corre el riesgo de convertirse en una especie de constabulary, que en la época de Somoza se lo conocía en Nicaragua como la constabularia. Es decir, esto es en la doctrina anglosajona y si ustedes consultan cualquier diccionario de inglés, dice que es una fuerza de policía armada organizada según criterios militares, pero distinta al ejército regular, porque más bien está concebida para para una de las funciones, de las 3 funciones que la Constitución consagra en el artículo 21 para las instituciones policiales, que es la reacción o la represión, ¿no? Porque, bueno, la Constitución dice reacción, pero en realidad es una fuerza de reacción o de represión, ¿no? Entonces, la verdad es que yo considero que, en pocas palabras, claro, ¿por qué se produce este tránsito de desmilitarización del ejército y su conversión en Guardia Nacional? Porque fíjense ustedes, el 30 de septiembre del año 2021 se finaliza el proceso en virtud del cual se transfieren todos los recursos humanos, materiales y financieros de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, esto es evidentemente un incentivo, un atractivo innegable, porque se produce una apropiación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional de todos los recursos, incluyendo infraestructura y medios de la extinta Policía Federal, a la que, como ustedes saben, también en el sexenio pasado se le firma el acta de defunción, ¿no? Bueno, probablemente también, como se habló acá, la expansión de funciones ajenas a la institución castrense, como por ejemplo el manejo de aduanas, puertos, aeropuertos y la activa participación en obra pública, tal vez haya sido también una moneda de cambio para integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Pero obviamente esa recepción de recursos, y particularmente también de recursos financieros, bueno, también creo que fue otro incentivo. Bueno, yo lo que quiero decir también es que uno de los jóvenes oficiales de Rommel en el African Corps, el general von Baudissin, que fue el creador de la doctrina de ciudadano en uniforme, cuando se crea la Bundeswehr, es decir, las Fuerzas Armadas de la República Federal Alemana en 1956, dijo: cualquiera sea la sociedad de que se trate, el proceso de tránsito que se realice de un régimen autoritario a otro democrático, para ser profundo y perdurable, leo textualmente, debe abarcar a las Fuerzas Armadas de esa sociedad. Yo creo que y con esto finalizo, una de las grandes asignaturas pendientes de los sucesivos gobiernos de alternancia en México fue respetar el elevado grado de autonomía de las Fuerzas Armadas, abusar de las mismas en funciones que no son de su propia naturaleza, que las desnaturalizan, y creo que esa es la gran asignatura pendiente. Yo creo que finalmente estamos ante la ceguera del alto mando del ejército, que soslaya esta conversión de ejército en una gendarmería nacional condenada a desempeñarse en el ámbito de la seguridad pública, con el consiguiente abandono de la defensa y la seguridad nacional. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias. Nos queda muy poquito tiempo y vamos, si gustan, una vez que nos escuchamos a todos, a las conclusiones de esta reflexión. Empezamos, si le parece bien, con Daira para... gracias. Bueno, gracias Sonia. Pues no sé cómo concluir esta mesa, estas intervenciones. La verdad es que siempre que abordo este tema públicamente y trato de tener una visión mesurada, una visión que no parezca que uno está tal vez incluso hasta atacando a nuestras instituciones militares, lo cual no es cierto, pues me parece muy complicado porque siempre hay una nota, siempre hay algo a resaltar. Tal vez yo concluiría dándoles un dato adicional que me parece interesante y tiene que ver con que pensamos que fue en este sexenio, bueno, en el sexenio que terminó recién, cuando nuestras Fuerzas Armadas se dedicaron a hacer labores de administración pública y construcción de obra, ¿no? Porque estuvieron en actividades bastante mediáticas, desde el norte del país, en Tijuana, no sé si sabían, ahí están construyendo un puente vial que está bastante tapizado de estampas que nos dicen que eso lo hizo la Secretaría de la Defensa Nacional. Recuerden que ahora no es Sedena, sino es Defensa, también tuvimos ese cambio. El sexenio pasado también pasó ese cambio con la Secretaría de Marina o Semar, ya no era Semar, era Marina, pero fue más diluido, ¿no? El de Defensa fue un poco más mediático. Hasta el sur del país, ¿no? Con la participación, no solo con el Tren Maya, sino con todo lo que implica esta gran empresa que se creó desde esta dimensión turística, donde hay hoteles, hay medios de transporte, etcétera. Pero en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional en particular se encargó de construir instalaciones para el Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Tuvimos ahí una apertura que ya tenía sus antecedentes. En los 90 las Fuerzas Armadas construyeron algunas carreteras, en los 80 y tal. Pero no sé si ustedes sabían que Acapulco, nuestro orgullo nacional turístico, también fue construido por personal militar. Mi reflexión sería ¿qué rol le hemos dado a las Fuerzas Armadas de este país a lo largo de nuestra historia, al menos desde digamos, en el momento posrevolucionario hasta el día de hoy? Y si ese rol que les hemos asignado o que le han asignado los actores políticos es el que realmente necesita un país como México. Creo que eso es una reflexión que nos debemos todas y todos y que, apuntando a nuestras respuestas, seguramente debemos ciertas exigencias a nuestras autoridades, no solamente a nuestra presidenta, no solamente a nuestros gobernadores y nuestros presidentes municipales, sino también a nuestros congresos, porque esos congresos es ahí donde se han tomado decisiones que han transformado a nuestras Fuerzas Armadas, que han transformado nuestras propias vidas y que se toman sin más, sin debate, sin discusión, sin escuchar realmente las necesidades y lo que las personas quisiéramos de nuestras instituciones militares. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchamos ahora a Marcos Pablo, por favor, con sus conclusiones. Sí, yo decía que la gran asignatura pendiente de los sucesivos gobiernos de alternancia del año 2000 a la fecha es la reforma militar dentro de eso que se conoce como reforma del Estado. Preguntarnos Fuerzas Armadas ¿para qué? Tratar de responder a eso y no dejarlo solo en manos de los militares, de los uniformados, sino con la participación también de la sociedad civil, particularmente especialistas. No tenemos que perder de vista que las Fuerzas Armadas en cualquier país del mundo, el instrumento militar es la máxima intensidad del uso de la fuerza del Estado. Justamente algo que separa o diferencia a las Fuerzas Armadas de las instituciones policiales son los medios, como lo denomina el Comité Internacional de la Cruz Roja, que son los sistemas de armas pesadas. Además, al militar se lo prepara para hacer la guerra, y la guerra es la política con derramamiento de sangre. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es si las Fuerzas Armadas pueden ser comprometidas en el ámbito de la seguridad pública o seguridad ciudadana. Bueno, el propio Comité Internacional de la Cruz Roja dice sí, si se presentan situaciones excepcionales, sí, la respuesta puede ser excepcional, pero se tienen que básicamente cumplir con 3 condiciones para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el ámbito o en escenarios de seguridad pública o de lo que se conoce como otras situaciones de violencia, que es una especie de zona gris entre la guerra y la paz,
que se caracteriza por actos aislados y esporádicos de violencia, como por ejemplo tensiones, disturbios, manifestaciones, motines carcelarios. Y en ese sentido las tres condiciones son, en primer lugar, declarar el estado de excepción, que ya está consagrado en la Constitución en el artículo 29, pero que habría que reglamentarlo. La última vez que se declaró el estado de excepción en México fue cuando México se convirtió en beligerante con el general Manuel Ávila Camacho como presidente en la segunda conflagración mundial. Entonces, declarar el estado de excepción, que generalmente tiene que ser por un tiempo muy limitado y sobre un territorio o un ámbito territorial también muy acotado, ¿no? En segundo lugar, someter a los militares que van a participar en misiones y funciones más de naturaleza policial a un proceso de reconversión profesional. Y esto se puede hacer, lo hemos visto, por ejemplo, cuando se creó Scotland Yard en 1829, que los primeros bobbies, como se comenzó a conocer a los policías de la Policía Metropolitana de Londres, habían sido militares desmovilizados de aventuras coloniales de su graciosa majestad, pero que pasaron por un proceso de reconversión profesional. Y además, si las Fuerzas Armadas Mexicanas ya están participando en misiones de paz de Naciones Unidas, esas misiones generalmente son más de naturaleza policial que de naturaleza militar. Y nosotros no agarramos, por ejemplo, un batallón de infantería para mandarlo a Haití o a Kosovo. Lo que nosotros hacemos es seleccionar cuidadosamente al personal y, digamos, someterlos a un proceso de reconversión para poder desempeñar ese tipo de misiones. Y finalmente, los militares cuentan con lo que se conoce como reglas de enfrentamiento, reglas de empeñamiento, que son aquellas que se aplican en situaciones de conflicto armado, ya sea de carácter internacional o no internacional. Bueno, habría que sustituir esas reglas por códigos de conducta o códigos de actuación. Serían esas las tres condiciones que se consideran para que excepcionalmente, porque acá también yo quiero cerrar diciendo que acá tenemos un incentivo perverso con la Guardia Nacional. Los gobernadores de las entidades federativas entonces han descuidado o abandonado completamente a sus instituciones policiales. ¿Por qué? Porque prefieren de manera cómoda descargar en la Guardia Nacional una responsabilidad que constitucionalmente tienen tanto los gobernadores como los presidentes municipales. Muchas gracias y cerramos con el ministro Cosío, que fue quien nos invitó a esta reflexión. Adelante. Muchísimas gracias. De nuevo, gracias a la FIL, gracias Omar por la oportunidad, a los compañeros de mesa, aquí a Sonia, a Marco Pablo y del colegio, a Tere Vicencio que está por aquí y a Alejandro Atienzo. Rápida, dos conclusiones. Fíjense ustedes cuando Daira nos leyó la nota del Universal de hoy, yo no la conocía, ella la leyó, pero fíjense en el verbo, es combatir. Entonces, estas son las cosas que uno va dejando pasar, y como decía Freud, si uno cede en las palabras, termina cediendo en los hechos. Entonces suena, van a combatir animales, nada más piensen por favor lo que esto significa. Vamos a enfrentarnos a los animales porque los animales son contrarios al tren, al proyecto nacional, a lo que sea. Y estos son los aspectos que uno va cediendo y después combatir animales, combatir disidentes, es decir, son problemas muy complejos que yo creo que puso ahí el dedo. Y esa sería una reflexión, no cedamos en las palabras, desde luego no en los hechos, pero no empecemos por ceder en las palabras. Y la segunda cuestión que plantea Marco Pablo, él planteó una distinción que me parece, y lo ha mostrado, que no está nada clara. ¿Cuál es la tarea de la Guardia Nacional? La Guardia Nacional, al ser policía, cumple funciones de policía. Hay prevención del delito, hay detenciones, hay puestas a disposiciones de las personas o es un uso de fuerza disfrazada. Este es un tema central, porque la Guardia Nacional adicionalmente está protegida por el fuero militar. Entonces, ahí hay un asunto muy poco. Y segundo, yo pondría nada más esta pregunta. Si uno le preguntara a un miembro de las Fuerzas Armadas que está actuando en funciones de seguridad, ¿usted sabe si está actuando bajo el mando de la seguridad nacional, de la seguridad pública o de la seguridad interior? Me diría, no sé. Y es muy difícil que puedan hacer una diferenciación en estas categorías. Y estas sí son categorías importantes porque de ello depende la responsabilidad, nuestra protección de derechos humanos y la construcción de una sociedad democrática. De veras, muchísimas gracias por la mesa. Ha sido, como siempre, un honor estar en la FIL.
Muchas gracias, gracias a todos, gracias a los panelistas y les recordamos, si quieren el texto del ministro Cosío, pueden adquirirlo ahí a la salida. Gracias.